Continuamos con los sistemas personales para trabajos en altura. Sistemas de restricción. Los sistemas de restricción deberán emplearse únicamente para limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. En el uso de los sistemas de restricción se deberá limitar la distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída a no menos de 1.20 metros. Para tal efecto, deberán emplearse un arnés de cuerpo completo o cinturón de seguridad conectado a través de una línea de vida a un punto o dispositivo fijo que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. Sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado. Los sistemas de posicionamiento y ascenso o descenso controlado deberán cumplir, según aplique, con lo siguiente. Inciso A. Utilizar los sistemas de posicionamiento únicamente para mantener al usuario en posición en su punto de trabajo. Este tipo de sistemas no deberán emplearse para detención de caídas. Inciso B. Emplear un elemento de sujeción de trabajo al dispositivo de ascenso o descenso controlado como una cuerda, banda o conector, para permitir realizar el trabajo en forma estable con ambas manos libres. Inciso C. Utilizar el cinturón portaherramientas para la sujeción segura de las herramientas y otros artículos de trabajo y evitar de esta forma que puedan caer accidentalmente. Inciso D. Utilizar, según aplique, bandas o cuerdas de sujeción de herramientas, las cuales suelen atarse a su vez a una muñequera o cinturón para evitar que la herramienta llegue a caer si se soltara accidentalmente mientras es utilizada. El punto 4 es sistemas de protección personal para interrumpir caídas de altura. El uso de sistemas de protección personal para irrumpir caídas de altura deberá ser obligatorio cuando realicen trabajos de altura sobre: inciso A, bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras fijas elevadas, al igual que en aberturas como perforaciones, pozos, cubos y túneles verticales, donde no sea posible la colocación de barreras fijas o protecciones laterales o perimetrales, o no se empleen sistemas personales de restricción. Inciso B. Estructuras fijas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad. Inciso C. Andamios tipo torre o estructura a más de 3.5 metros. Inciso D. Andamios suspendidos o plataformas de elevación. Inciso E. Escaleras de mano a más de 3.5 metros del nivel de referencia. Los sistemas de protección personal empleados para interrumpir caídas de altura deberán estar conformados, según aplique el sistema en uso, al menos por: inciso A, arnés de cuerpo completo; inciso B, línea de vida; inciso C, conectores; inciso D, dispositivos absorbedores de energía; y el inciso E, puntos o dispositivos de anclaje. Al emplear sistemas personales para interrumpir caídas de altura, se deberá instalar y ensamblar el sistema conforme al procedimiento que para tales fines se haya elaborado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Limitar la distancia de caída a la mínima posible. Colocar el punto de anclaje de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el cual no deberá ubicarse por debajo del plano de trabajo. Un punto de anclaje puede ser una columna, trabaje, viga u otro elemento estructural en un edificio. Una herramienta que se fija a cualquiera de estos elementos, o bien un dispositivo integrado a una canastilla, brazo o plataforma de trabajo en un andamio suspendido a plataforma de elevación. Limitar la masa total, masa del trabajador, más herramientas a la especificada por el fabricante del sistema en uso.
Seleccionar o implantar puntos o dispositivos de anclaje, respectivamente, que soporten la fuerza de detención generada durante una caída. El punto o dispositivo de anclaje nunca debe seleccionarse por debajo del nivel de sustentación del trabajador. Asegurar que existe un espacio libre en el trayecto de una posible caída para evitar que el trabajador se golpee con obstáculos. Revisar el sistema en forma previa a su utilización y conforme a las instrucciones del fabricante en menos de aspectos siguientes. Punto 1. Que no exista corrosión u otro tipo de degradación de los materiales en sus partes metálicas. Punto 2. Que no existan deformaciones, agrietamientos, ruptura u otros daños similares en las hebillas, anillos, ganchos, mosquetones y cabineros. Punto 3. Que la apertura, cierre y bloqueo de todos los conectores se realice en forma correcta. Punto 4. Que no existan en las cuerdas, bandas y cables rupturas, deshilachos, destrenzados, descosidos, desgastes, doblados, corrosiones o quemaduras, y que las etiquetas y marcas estén legibles. Identificar y remover del servicio los componentes defectuosos del sistema o equipo cuando su resistencia o funcionamiento se vean afectados para evitar su uso. Reemplazar cualquier subsistema o componente únicamente por otro original o que esté autorizado por el fabricante en el manual de procedimiento y mantenimiento que éste provee en el sistema. Efectuar las reparaciones de conformidad con las indicaciones del fabricante y solo a través de personal capacitado y autorizado por el patrón. Utilizar conectores como mosquetones, ganchos, cabineros y otros elementos de sujeción que se mantengan cerrados y bloqueados automáticamente para prevenir que puedan abrirse o liberarse accidentalmente. Estos deberán desconectarse solo mediante la ejecución de al menos 2 acciones deliberadas consecutivas de trabajador, doble seguro. Los conectores no deberán conectarse a otros objetos incompatibles en forma o dimensiones que comprometan su funcionamiento seguro. Utilizar cuerdas y bandas de fibras sintéticas o cable metálico en las líneas de vida, cables de seguridad y demás componentes sometidos a esfuerzos. Considerar en la instalación del sistema algunos puntos como son el posible efecto de elongación de la puerta, el efecto pendular, la presencia de líneas eléctricas energizadas y la deflexión de una línea de vida horizontal. Continuamos con la instalación en el sistema de forma tal que la distancia máxima de caída libre antes de que se active el absorbedor de energía sea de hasta 1.8 metros o 3.5 metros según el tipo de absorbedor de energía que se incorpora en dicho sistema. Evitar el ensamble de subsistemas o componentes de distintos fabricantes que sean incompatibles. Marcar o de identificar el sistema que se accionó para detener una caída y prohibir que un sistema que se ha accionado para detener una caída sea reutilizado, salvo que el fabricante expresamente así lo permita, ya sea de manera integral o para alguno de sus componentes o subsistemas. Al emplear sistemas a base de líneas de vida horizontales se deberá instalar y operar el sistema conforme a las especificaciones del fabricante. Constatar que los soportes cuenten con la resistencia requerida. Asegurar la correcta tensión del cable horizontal y controlar la distancia total de caída disponible considerando la distancia de despliegue del dispositivo absorbedor de energía y la deflexión o catenaria, curva que se forma en la cuerda o cable cuando está sujetada por extremos, que formaría la línea horizontal. Al emplear sistemas a base de líneas de vida verticales, se deberá instalar y operar el sistema de conformidad con las especificaciones del fabricante, proveer a cada trabajador de una línea de vida vertical independiente. Cuando el sistema no esté diseñado
para soportar más de un trabajador. Asegurar que el soporte superior y, en su caso, el inferior cumplan con la resistencia requerida, así como la correcta tensión en el cable según aplique, y probar antes de cada uso el accionamiento del bloqueador de caída de tipo corredizo en los sistemas de detención conscientes en rieles verticales o líneas empleados en escaleras u otras estructuras. El siguiente punto nos habla de: al emplear sistemas a base de líneas de vida retráctiles, se deberá instalar y operar el sistema de acuerdo con las especificaciones del fabricante, cumplir con las disposiciones establecidas con el numeral 4.3 de esta norma, evitar obstrucciones en la trayectoria de una posible caída y que la línea de vida pueda enredarse o cruzarse con los otros trabajadores. Considerar la velocidad de bloqueo conforme a las instrucciones del fabricante. Evitar la realización de trabajos en sitios donde la línea de vida horizontal pueda estar en contacto o fricción con bordes afilados, calor extremo, sustancias o ambientes corrosivos, maquinaria en movimiento, entre otras, y evitar que la línea de vida se conecte con otros componentes para alargar su longitud. Bueno, continuamos con los andamios tipo torre o estructura. En la instalación de los andamios tipo torre o estructura se deberá de cumplir con lo siguiente: instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se ha elaborado de conformidad con las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Probar que el andamio y sus componentes resistan al menos 4 veces la máxima carga a que serán sometidos, considerando el peso del personal, materiales y herramientas a utilizar. Instalar los andamios sobre sus bases para conferir una mayor estabilidad o sobre ruedas que cuenten con mecanismos de bloqueo, mismos que serán liberados únicamente cuando el andamio debe moverse para su reubicación. Planos firmes, estables y suficiente resistencia, de manera que se evite cualquier posible falla, ruptura, hundimiento o desplazamiento accidental, y sus superficies niveladas, y cuando éstas no lo estén, emplear los medios de aplomado, estabilización y nivelación indicados por el fabricante. Disponer en el andamio de una escalera u otro medio similar de acceso seguro, mismo que deberán estar ubicados dentro del cuerpo del andamio o formar parte del mismo sin efectuar su estabilidad. Tener un ancho mínimo de 40 centímetros. Estar extendidos 90 centímetros sobre el piso de la plataforma de trabajo y asegurados contra cualquier flexión o movimientos laterales cuando sean móviles. Ser continuos y no utilizar dispositivos improvisados para aumentar su altura, y contar con una plataforma de descanso ubicado a intervalos que no excedan los 6 metros. Estar provistos con barandales de al menos 90 centímetros de altura y baranda intermedia entre los lados abiertos y los extremos, cuando estos estén a 1.8 metros o más sobre el piso desde el nivel inferior. Contar con rodapié con una altura mínima de 15 centímetros al ras de la plataforma. Emplear plataformas soporte que cumplan con lo siguiente: presenten condiciones de seguridad y operación sin grietas, fisuras, nudos u otros defectos o daños que comprometan la seguridad en su uso. Dispongan de tablones o unidades completos con un ancho mínimo de 45 centímetros que abarquen todo el espacio del andamio. Cuando existan espacios entre los tablones o unidades, no deberán ser mayores a 2.5 centímetros. Tengan tablones con un espesor de al menos 5 centímetros, en su caso reforzados mediante un marco metálico y travesaños, de forma que se incremente su resistencia y confiabilidad. Y cuenten con medios que las inmovilicen para evitar que puedan desplazarse o moverse accidentalmente de cualquier forma. Si el elemento de inmovilización consiste solo en topes para evitar que el tablón se recorra, estos deberán sobresalir del andamio al menos 10 centímetros.
Constar que carezca de abolladuras, grietas, deformaciones u oxidaciones en sus tubos y otros elementos metálicos. Contar con roscas de tuercas y tornillos, abrazaderas y pasadores de seguridad en condiciones de seguridad y operación, y no usar clavos, varillas o alambre como sustitutos. Revisar el andamio antes de cada uso y después de algún incidente para comprobar las condiciones de seguridad y operación de cada uno de sus componentes y reemplazar o reparar aquellos que presenten algún tipo de daño o deterioro por personal capacitado. Prohibir que los trabajadores permanezcan sobre los andamios móviles cuando estos sean reubicados y contar con precauciones especiales para mantener el andamio estabilizado cuando éste se mueve. Evitar la realización de actividades por encima del andamio que expongan a los trabajadores a posibles caídas de objetos o colocar protecciones contra este riesgo y utilizar casco de protección. Evitar que los andamios sean ensamblados, utilizados o movidos de tal forma que estos o cualquier material conductivo en ellos pueda tener contacto con líneas eléctricas energizadas. Cuando se requiera trabajar en la proximidad de tales líneas, se deberá observar lo establecido en el numeral 7.9 de la presente norma. Constatar que la relación del lado menor de la base del andamio respecto a la altura máxima no sea mayor de 1:4. Sujetar el andamio a cada 4 metros de altura en los casos en que no sea posible cumplir con la relación base-altura establecida en el inciso anterior. Evitar la utilización de escaleras tipo caballete como soporte para colocar tablones que se empleen como andamios. Evitar la utilización de escaleras tipo caballete como soporte. Evitar cualquier alteración en los andamios que pueda afectar la seguridad en su uso. Toda modificación en el diseño, instalación, operación o mantenimiento deberá ser avalada por escrito por el fabricante y autorizada por el patrón. Mantener la superficie de la plataforma soporte del andamio libre de productos químicos agresivos y de sustancias como soluciones jabonosas, aceites, grasas, pintura, barro u otras que puedan rehabilitar o generar cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores. Mantener una altura libre mínima de 2.5 metros en vías peatonales. En los pasos vehiculares, la altura libre deberá ser al menos 4.5 metros y el andamio se deberá mantener alejado del paso vehicular a menos 80 centímetros. Ubicar el andamio de tal manera que no interfiera con alarmas de incendios, cajas de instalaciones eléctricas o hidrantes, entre otros. En caso de que no sea posible realizar las adecuaciones necesarias al andamio para que dicho elemento continúe cumpliendo con su función, y colocar una tarjeta que indique las condiciones del mismo, la cual deberá de llevar: estar en un lugar visible de acceso, estar adherida de tal forma que se impida su remoción accidental y contar con la fecha y nombre de quien revisó el andamio. Para los andamios suspendidos es lo siguiente: durante la instalación de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: instalar y ensamblar el andamio mediante el procedimiento que para tales fines se haya elaborado, siguiendo las instrucciones del fabricante y únicamente por personal capacitado y autorizado por el patrón para este fin. Instalar los contrapesos específicos para cada caso. Cuando se use vigas de suspensión, utilizar contrapesos de piezas sólidas y no de materiales granulados o líquidos. Evitar que la ubicación y puntos de anclaje del andamio suspendido constituyan un factor de riesgo. Instalar la hamaca o plataforma del andamio suspendido a nivel del suelo y no desde el sitio de suspensión. En el caso de puentes y lugares en donde el nivel del suelo sea inaccesible, los soportes de suspensión deberán estar diseñados para facilitar su instalación. Indicar la capacidad de carga en un lugar visible del equipo en kilogramos, si es menor a 1000 kilogramos, o en toneladas, si su capacidad es igual o mayor a dicho peso. Sujetar los cables de suspensión y de seguridad a un soporte de suspensión específico para el tipo y peso del andamio suspendido, incluyendo su capacidad máxima de carga.
Verificar que en su trayecto los cables de suspensión y de seguridad no queden en contacto con superficies cortantes, calientes o cables de alta tensión. Emplear sistemas de restrictivos en los cables de suspensión cada 15 metros de altura. Descender los cables de suspensión y de seguridad en forma vertical desde el soporte de suspensión hasta el malacate sin que se doblen en cornisas, pretiles o similares, ni se apoyen en estructuras que presenten equilibrio inestable. Contar con un barandal en todo el perímetro de su plataforma de al menos 90 centímetros, con malla o barandas dispuestas de tal manera que no existan claros de más de 900 centímetros cuadrados. Contar con rodapiés en todo el perímetro de su plataforma de al menos 9 centímetros, medidos desde el piso de la plataforma hasta su borde superior. Los rodapiés no deberán tener ninguna abertura mayor a 2.5 centímetros para contener la caída de cualquier material que ruede sobre el piso de la plataforma. Constar que los mástiles o portátiles o cualquiera de sus componentes pesen menos de 36 kilogramos. En caso de que rebase este peso, deberán contar con una carretilla de traslación o ruedas que les permitan moverse y cambiar de posición. Durante la operación de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: usar malacates motorizados en los trabajos que impliquen desplazamientos mayores de 40 metros de altura. En chimeneas y sitios con alto grado de explosividad se permite el uso de malacates manuales independientes de la altura. Operar los andamios suspendidos únicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrón conforme a las instrucciones del manual y las recomendaciones del fabricante. Constar que antes de iniciar cada turno de trabajo, el operador verifique que el soporte de suspensión y el andamio se encuentren en condiciones seguras de operación, que no existen obstáculos que interfieran en su desplazamiento y todos los tornillos y tuercas estén correctamente apretados, y pruebe los malacates con sus dispositivos de seguridad, tanto en el ascenso como en el descenso, a una altura inferior a los 3 metros. Prohibir que se anulen, interfieran o desconecten los dispositivos de seguridad. Proporcionar a todo el personal que haga uso del andamio suspendido al menos el equipo de protección personal siguiente: casco con barbocoge, calzado antiderrapante y resistente a los materiales a los que está expuesto, y sistemas de protección personal para irrumpir caídas de alturas, conectado a los puntos de anclaje de la plataforma diseñados para ellos. En el caso de que el andamio no cuente con cables de seguridad, la línea de vida del sistema de detección deberá unirse a un punto de anclaje situado por encima e independiente del andamio suspendido. Verificar que ningún objeto sobresalga de la plataforma antes de iniciar cualquier movimiento del andamio suspendido. Colocar la herramienta, equipo o material en contenedores antes de iniciar el movimiento vertical de un andamio suspendido. Durante el movimiento del equipo no se deberá permitir que los trabajadores sostengan objetos en las manos. Efectuar el suministro o retiro de herramientas o materiales al o del andamio suspendido, de forma tal que no se sobrecargue ninguno de los soportes de este ni se afecte su estado de equilibrio e inmovilidad. Establecer y aplicar procedimientos de seguridad para evitar que las herramientas o materiales se balanceen durante el trayecto. Efectuar el acceso o salida en puntos de seguros por un solo trabajador a la vez. Para realizar estas acciones, el andamio deberá ser inmovilizado mediante su amarre o sujeción a una estructura fija. Se consideran puntos seguros aquellos que se encuentren a una distancia no mayor de 50 centímetros del nivel del piso, del nivel de la azotea o del nivel del piso de los niveles intermedios. Levantar o bajar los andamios suspendidos de manera que su plataforma no tenga una inclinación mayor al 20%, 11 grados con el horizontal. Estabilizar los cables suspendidos que no se encuentren bajo ninguna tensión cuando su longitud exceda los 61 metros. Revisar periódicamente los rieles de traslación de los andamios suspendidos de acuerdo con lo señalado por el fabricante para garantizar su seguridad y correcto funcionamiento. Corroborar que bajo ninguna circunstancia se permita,
ascender y descender a los trabajadores por los cables de suspensión, sobrepasar la capacidad máxima de carga establecida en el fabricante, exceder la velocidad de ascenso y descenso de los andamios suspendidos motorizados de 0.3 metros sobre segundo en el caso de malacates motorizados de una sola velocidad o de 0.4 metros sobre segundo, tratándose de andamios con múltiples velocidades. Desplazar los soportes de suspensión cuando se encuentren trabajadores sobre los andamios suspendidos. Utilizar los andamios suspendidos como elevadores de carga o desplazarlos en forma horizontal si se encuentra algún trabajador en él, salvo que el manual de operación así lo permita. Acumular herramientas o materiales en los andamios suspendidos en cantidad tal que representen un riesgo por sobrepeso, por caída o por generar dificultades para realizar la actividad. Laborar o permanecer en el andamio suspendido cuando existan tormentas eléctricas, vientos fuertes o lluvia, y emplear andamios suspendidos con cuerdas o cables de fibra cuando se trabaje con sustancias corrosivas o con equipo de flama abierta que genere chispas o calor excesivo. Retirar las herramientas o materiales del andamio suspendido y posicionar en este sobre el piso al concluir un turno de trabajo, a excepción de instalaciones en puentes y otras similares donde el nivel de suelo sea inaccesible. Poner la plataforma en la posición de fuera de servicio, desconectar el interruptor y la fuente de energía o los medios mecánicos colocando bloqueos para evitar el uso no autorizado cuando el operario concluya su trabajo, y amarrar o asegurar al edificio, estructura o instalación el andamio suspendido cuando se encuentre fuera de operación, de tal forma que su movimiento no sea causa de riesgo. Durante el mantenimiento de los andamios suspendidos se deberá cumplir con lo siguiente: realizar las labores de mantenimiento a los andamios suspendidos únicamente con trabajadores capacitados y autorizados por el patrón. Establecer y aplicar un procedimiento para el bloqueo de energía de conformidad con lo dispuesto en la norma oficial mexicana 004 a las que la sustituyan. Condicionar cualquier alteración del andamio suspendido en su diseño original, instalación, operación o mantenimiento que pueda afectar la seguridad en su uso, al aval por escrito del fabricante y a la autorización del patrón, en cuyo caso se deberá proporcionar a los trabajadores la información necesaria para que puedan operarlo en condiciones seguras. Revisar periódicamente el malacate y los dispositivos de seguridad de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Prever en el manual de mantenimiento de los malacates las instrucciones para reemplazar el cable cuando se presenten condiciones que lo hagan inseguro, entre otras. La existencia de 12 alambres rotos de manera aleatoria o en un mismo cable. El desgaste de los alambres individuales exteriores en más de 1/3 del diámetro original. La evidencia de daño por calor, desgaste, quemaduras por flama o corrosión, y la formación de ondas o de una torsión no balanceada del cable. Limpiar al término del mantenimiento la plataforma de los andamios suspendidos, sobre todo cuando se hayan utilizado productos químicos agresivos, y dejarla libre de sustancias como soluciones jabonosas, aceite, grasas, pintura, barro u otras que puedan hacerle resbaladiza o que generen cualquier otro tipo de riesgo a los trabajadores. Y verificar que el andamio suspendido esté correctamente instalado y en condiciones de funcionamiento seguro al concluir el mantenimiento. Sería todo.